Paul. Bueno, gracias, mi estimado amigo Paul Acef, por esta presentación. Para mí es un honor, por supuesto, aportar a Abogados Unidos. Me siento parte de esta familia que cada día se va agrandando cada vez más, donde hay, bueno, múltiples, digamos, eh, estudios y charlas sobre el abordaje de la problemática, digamos, del derecho en general. Bueno, a mí en esta ocasión me va a tocar hablar sobre riesgos laborales, la segunda charla sobre riesgos laborales, ¿sí? Eh, y si bien iba a hablar sobre reparación integral, muchos colegas me han pedido si puedo abordar más que nada la cuestión de, más específicamente las últimas normativas de, digamos, lo que serían las comisiones médicas, y específicamente también el tema de COVID. Así que bueno, he hecho humildemente unas filminas, donde ahora las voy a compartir. Ustedes cualquier cosita me dicen si está saliendo. ¿Sí? Creo que se ven, ¿verdad? Bueno, bárbaro. Vamos con, entonces, segunda charla. Lo que voy a hablar más que nada es sobre las últimas normativas que ha, digamos, salido, la resolución de la SRT 20-2021, que cambia la modalidad, digamos, de lo que serían las vistas médicas, de las audiencias médicas, y la normativa de COVID. Después, en todo caso, si quieren, podemos hablar un poquitito sobre reparación integral, sobre algunos fallos, o lo que ustedes me quieran preguntar. Saben que de lo poco que sé del derecho, un poquitito sé sobre derecho del trabajo. No me pregunten otra cosa porque estudio todo el día derecho del trabajo. Así que ahora estoy haciendo una recopilación de los 30 fallos que sacó la Corte en el año 2021 del tomo 344, ya que el 6 o 7 de abril voy a dar una charla sobre ese tema en la jornada que me invitaron los colegas de Junín. Bueno, vamos entonces a ver qué es esto de la resolución 2021. Primero, antes de analizar exhaustivamente esta resolución, digamos, vamos a ver los fundamentos de por qué sale esta resolución, que obviamente, como ustedes imaginarán, los fundamentos de esta resolución se debe a que, así como en su momento, los que hacemos daños laborales y vamos a la justicia directamente, antes de la implementación de la ley 27.348, y tras cartón, además, previo a los fallos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires de Marchetti, y bueno, ya directamente en corte con el fallo Pogonza, que nos insta de manera obligatoria a agotar la instancia administrativa. Entonces, ¿qué pasa? Hemos transitado, digamos, de los tribunales, ¿sí? Los que hacemos daños laborales, tenemos que ir primeramente a las comisiones médicas. Entonces, claro, así como dicen que estaba saturado el fuero del trabajo, más que nada por la cuestión de las demandas, por cerca de 250.000 demandas hay actualmente por, digamos, daños laborales. Bueno, imagínense, por ejemplo, les comento, en Nación, en Capital Federal, hay 80 juzgados, en Provincia de Buenos Aires 70 tribunales, bueno, y así la proporcionalidad de habitantes, trabajadores, trabajadoras, en el interior de la provincia, del interior del país. Imagínense que comisiones médicas hay algo más de 40. Entonces, ¿qué pasa? Si bien nos costó asimilar, y nos sigue costando, digamos, asimilar todas las resoluciones, porque bueno, como ustedes sabrán, hacer derecho de daños debe ser una de las cuestiones más complejas, según los que me dicen muchos colegas que hacen multifueros, o que hacen otros fueros directamente. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos leyes, decretos y resoluciones, además de la jurisprudencia, sea de corte o de las provinciales, además de cortes, digamos, fallos de corte interamericana, por ejemplo, las provinciales que son doctrina legal. Entonces, claro, es bastante complejo seguir digamos, todo esto de cómo se hace ir a las comisiones médicas, cómo es el tema de los daños. Algo ustedes han visto en la primera charla que yo les he transmitido. Bueno,
Entonces, claro, ¿cuál es uno de los fundamentos de la resolución? De la resolución 2021. La recarga. La recarga, digamos, de trabajo que actualmente tienen las comisiones médicas. Si sumamos a ello el tiempo, el breve tiempo que tienen para resolver, por ejemplo, 60 días, con más 30, de manera, digamos, fundado, que señala la superintendencia. Estoy leyendo un mensaje de PAL, ¿eh? Entonces, bueno. Me dicen que se escucha bajo. Bueno, ahí se va escuchando, estoy subiendo el volumen, porque encima me olvidé en el estudio, me olvidé el micrófono. Bueno, previo a dar o uno de los elementos del fundamento de la resolución, voy a tratar de hablar un poquito más alto, entonces, como para que se escuche. Y pedimos, por supuesto, como siempre, a los colegas, por favor, que silencien los micrófonos. En todo caso, después, quizás al final de la charla, por supuesto, podemos armar un debate o intercambiar conocimientos, ¿sí? Bueno, recordemos, en todo caso, recordemos lo que dice el artículo 21, inciso primero de la ley 24.557, que las comisiones médicas son las encargadas, ¿sí?, de determinar la naturaleza laboral del accidente o enfermedad. Recordemos, voy a ser sucinto, digamos, pero tenemos accidente de trabajo, artículo 6, accidentes in itinere, tenemos enfermedades profesionales listadas, tenemos enfermedades profesionales no listadas, que eso se ocupará en todo caso después la Comisión Médica Central, y también vamos a tener aquí la cuestión del COVID. Bueno, la comisión médica también es la encargada, digamos, de determinar el carácter y grado de la incapacidad, así como también el contenido y alcance de las prestaciones en especie, recuerden el artículo 20 de la Ley de Riesgo de Trabajo, la 24.557. Eso es una situación, ¿sí? La función de las comisiones médicas. Ahora bien, ¿por qué, digamos, se implementa esta resolución? Y digo que es una resolución muy importante porque ustedes me pueden decir, bueno, doctor, yo ya igual no me interesa esta resolución porque yo ya estoy en la comisión médica. Sí, pero ¿qué pasa? Si ustedes están en las comisiones médicas y no tienen todavía resoluciones o no han tenido vistas médicas, esta resolución se aplica, digamos, de manera retroactiva, ¿sí? Ya lo vamos a ver en filminas posteriores. Bueno, también ¿por qué surge esta resolución? ¿Por qué es el fundamento de esta resolución? Bueno, obviamente por por la pandemia, digamos, ¿no? Que nos viene acuciando ya desde el 19 de marzo del 2020. ¿Sí? Entonces, bueno, primero tuvimos el aislamiento, digamos, obligatorio y posteriormente el DISPO. Bien, otro de los motivos por los cuales digamos, publica esta resolución es por la suspensión de la asistencia al trabajo, ¿sí? Por el COVID, ahí ustedes tienen el decreto 367-2020, que después voy a hablar de toda la normativa de COVID y cómo hay que hacer para poder efectuar un trámite. No es sencillo, es bastante complejo. Como ustedes se darán cuenta, cada día, digamos, es más difícil poder implementar un trámite o ingresar un trámite ante las comisiones médicas, a los efectos después de poder acceder a la justicia en caso de no llegar a un acuerdo o que la comisión médica nos, digamos, otorgue un bajo porcentaje, digamos, en la incapacidad psicofísica o directamente un porcentaje cero o nada de por ciento. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Como les había adelantado, todo esto impactó en la carga de trabajo que tienen las comisiones médicas. Las comisiones médicas extraoficialmente tienen más o menos un excedente de 20.000 expedientes. ¿Sí? ¿Qué significa un excedente de 20.000 expedientes? Que no pueden llegar a dar cumplimiento con los 60 días ni con los 90 días. Entonces, ojo acá que ustedes tienen esa posibilidad, si quieren, de poder ingresar los expedientes administrativos, esperar el plazo de 60 días hábiles, conforme el artículo 32 de la resolución 298, pedir un pronto despacho, aguardar en todo caso, si ustedes quieren, para su seguridad 30 días, y en todo caso, ante el silencio de la administración pública, poder ingresar la demanda, ¿sí? Bien. Bueno, claro, otra de las cuestiones
es el flujo constante y creciente en la demanda de las intervenciones médicas. Claro, ustedes imagínense que ya, digamos, entre capital y provincia tenemos 150 juzgados tribunales. Comisiones médicas 40 nada más. Un poco más de 40 en todo el país. Vean ustedes que se va saturando el sistema administrativo, el cual, digamos, primeramente fue un filtro, ¿no? Claro. ¿Para qué? Para que no podamos nosotros acceder de manera directa a la justicia. Cuestión que sostengo, por supuesto, la inconstitucionalidad de ello, puesto que, ¿cómo puede ser que las aseguradoras de riesgo de trabajo sean las que subsidien, o sean parte de, digamos, del subsidio de las comisiones médicas? Entonces, claro, no hay una imparcialidad específica y total en ello. Recomiendo para eso leer el fallo Herrera con interacción, que muy claramente la doctora Diana Cañal especifica, digamos, en su sentencia. ¿De qué especifica? De la inconstitucionalidad de las comisiones médicas. Por esa pseudoparcialidad, y a su vez, también considero que es inconstitucional, entre muchas cosas, por no permitirnos el acceso directo a la justicia. Bien, entonces estábamos en la resolución 2021, flujo constante y creciente en la demanda en la intervención de las comisiones médicas, que esto va generando, en la presentación de todos nosotros, ante los trámites de los siniestrados, demoras en los expedientes. Está bien, en teoría dicen que, bueno, que plantea la celeridad, la economía, sencillez y eficacia. Ustedes saben muy bien que esto es bastante difícil, que se pueda implementar, que en 60 días ya se expida digamos, la comisión médica, y que, bueno, y a los 20, 30 días ustedes puedan cobrar con su cliente, por supuesto, con el siniestrado, la fijeza de la incapacidad porcentual que otorgan estas comisiones médicas. Bueno, por supuesto que esto tiene mucho que ver y mucha trascendencia con la pandemia que estamos atravesando, y la dificultad, digamos, de efectuar audiencias médicas presenciales. Después vamos a hacer una especie de recorrido complejo y laberíntico de cómo históricamente se viene desarrollando la ley de riesgo de trabajo desde el año 95. Bueno, dice que la idea es, los considerandos de esta resolución, que la idea era simplificar los trámites, tratando de ver la posibilidad de implementar medidas para agilizar la homologación de acuerdos celebrados de manera privada por las partes. Bueno, esto vean que esta primera situación es importante, sí, es verdad, esto cambia un poco el panorama. Recuerden ustedes que hasta antes, digamos, de la vigencia de esta resolución, ustedes podían dirigirse a las compañías de seguro, con sus clientes, por supuesto, con los siniestrados, siniestradas, que se le efectúe una revisión médica, la compañía, la RT determinada, y se suscribía un preacuerdo, vamos a decir, ¿verdad? Pero ese preacuerdo debía quedar homologado ante la comisión médica, cuestión que generaba muchas veces ciertas situaciones, digamos, que modificaban esos supuestos preacuerdos, puesto que, no sé, por ahí me ha pasado con Provincia RT, por ejemplo, que le porcentuaban en Provincia RT al siniestrado un grado de incapacidad determinado, y cuando íbamos a la comisión médica por ahí nos daban la mitad de ese porcentual incapacitante que había, digamos, sufrido el trabajador ante un siniestro. Entonces, bueno, ¿qué pasaba? No se podía homologar, con el consiguiente problema que teníamos de que, bueno, nuestro cliente se pensaba, no sé, que era adrede y demás. Entonces, también esa era un poco mi tesitura de no ir a efectuar, digamos, las revisiones en las compañías de seguro de manera privada. ¿Por qué? Porque eso también conllevaba otra problemática, que si se suscribía una especie de preacuerdo en la compañía de seguro, la compañía de seguro por ahí presentaba a los 3 meses digamos, el preacuerdo, pero con el perjuicio de que los intereses se cortaban al momento, digamos, de que nosotros suscribíamos el acuerdo, o sea, 3 meses antes. Siempre, digamos, hay una situación problemática que tenemos en esto de los siniestros laborales. Bueno, con esta resolución se modifica y puede ser, digamos, pasible de evitarse
la revisión presencial, la revisión médica presencial, ¿sí? No, por supuesto, la revisión del médico, pero en cuanto a la documentación. O sea que vamos a decir que esta resolución, digamos, genera un nuevo paradigma, la evitación de las audiencias médicas presenciales. Los médicos, ya lo vamos a ver, pueden hacer directamente evitar la comparecencia de ambas partes, o más que nada de nuestro cliente, del siniestrado o siniestrada, de ir a revisarse ante la comisión médica, o en segundo lugar lo que puede pasar es que digamos, el médico efectúe una audiencia virtual, y en tercer lugar, sí, digamos, puede hacer una audiencia presencial. Será seguramente en minoría esa situación. Bien. Señala también en uno de los considerandos que facilita la implementación de la 2021, facilita la digitalización integral de los trámites administrativos. Claro, ¿por qué? Porque ya le estoy dando un poco la respuesta al articulado de la 2021, porque al evitarse la comparecencia, digamos, o la presencia de la vista médica, pasaría todo a ser digital. Bueno, dice evitar dilaciones innecesarias, puede ser. Y aquí vamos. La actuación médica puede asumir varias formas, es un poco la que le decía, ¿no? El nuevo paradigma, digamos, esa triádica de estar, no estar o estar de manera virtual. Eso es lo que pasa ahora con esta resolución. Siempre dice tendiendo a garantizar los derechos de las partes. Y vean ustedes esta frase: se admite el formalismo moderado. Yo soy una persona muy cuestionadora del léxico, tengamos particular atención, porque con estas expresiones muchas veces no van a ser muy protectorias, vamos a decir. Si las cosas están como están, yo creo que el trabajador ya tiene todo, trabajadora, por supuesto pido disculpas cuando a veces no nombro el género femenino, lo paso luego para ser más rápido, o si no hacemos así, nombro el género femenino y no el masculino. La trabajadora ya tiene toda la cobertura, vamos a decir, legal. Ya lo tiene en el 14 bis, ya lo tiene, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en el 39.3, donde tiene los principios de indemnidad, de progresividad, de justicia social, donde lo tiene en fallos de la Corte Interamericana, donde lo tiene en expoltores, por ejemplo, donde lo tiene en fallos como Aquino. Así que bueno, no hace falta muchas más cuestiones innovativas. O sea, el tema de las expresiones verbales, colegas, si bien no es algo, digamos, que lo especifique la ley, tengamos especial atención, ¿sí? Yo soy una persona, y aparte esto no lo digo yo, o sea, o lo traigo yo de recomendaciones de jueces, en los posgrados que he realizado, seamos bastante cuestionadores y hasta desconfiados en cuestiones innovativas. Esto del progresismo actual, no sé si trae tantas ventajas, vamos a decir, a la parte más débil, al sujeto de preferente tutela constitucional, la parte más débil del contrato de trabajo, ¿sí? Bien. Dice, bueno, medidas a adoptar en estado de emergencia. La Corte dijo que deben ser razonables, las medidas necesarias y proporcionales. Disponer la simplificación de los trámites, tornar eficaz a la norma también, ¿no? Bueno, ¿qué establece el artículo primero de la resolución 2021? Establece que ante la existencia de secuelas incapacitantes, las aseguradoras de riesgo de trabajo y los, digamos, empleados autoasegurados deberán, verbo, deberán, no podrán, o sea, dice deberán citar al siniestrado a los fines de valorar el grado de incapacidad y en caso de que se considere tener un porcentual de incapacidad, formular una propuesta de acuerdo. O sea, como era antes, ¿sí? Donde íbamos a la compañía de seguro y lo revisaban y bueno, le decían, bueno, mire, usted tiene un 20% de capacidad, hay un ofrecimiento económico tal, bueno, y se suscribía una propuesta de acuerdo. Ahora bien, las ART deben notificar al damnificado en forma previa o concomitante al alta, es decir, va a ser potestad y obligatoria, digamos, de las aseguradoras de riesgo de trabajo, el hecho de, cuando se suscribe el preacuerdo,
tramitar ante la comisión médica, tramitar este acuerdo. Van a haber 3 excepciones, que son las siguientes. Cuando la siniestrada no constituye patrocinante legal, cuando no digamos denuncia que va a suscribir o va a comparecer a una vista médica de la aseguradora con un letrado, cuando no concurra a una citación para valorar el grado de incapacidad laboral, o cuando no exprese su intención relacionada a la propuesta del acuerdo. ¿Sí? Ante ello, ¿qué va a suceder? La compañía de seguro quedará eximida de presentar el trámite ante la comisión médica por la determinación de incapacidad, y será así responsabilidad y obligación, digamos, del siniestrado en caso de querer pretender que intervenga la intervención médica de la comisión. Bien. Menciona también la resolución 2021 el informe de valoración del daño que debe realizar el perito de la comisión médica. ¿Me aguardan un segundito, por favor? Perdón, pasa justo comentaron. Bueno, ¿qué es la información de valoración del daño? Es, digamos, el informe que debe hacer el profesional, el médico, el galeno, lo señala el artículo 3, que dice, bueno, cuando los antecedentes médicos y la propuesta de acuerdo se encuentran justificados, la comisión médica debe emitir un informe de evaluación del daño, conforme lo dice el artículo 23 de la resolución 298, el cual deberá contener lo siguiente: los datos, digamos, del examen físico, conforme los también estudios aportados, el grado de incapacidad laboral que padece la damnificada al momento de la evaluación, conforme al baremo, recuerden siempre, el 659, o el listado de enfermedades 658, también el 49 del 2014. No lo dice así el articulado, pero bueno, quizás omitieron sin querer, pero bueno, debe también corresponder la valoración del decreto 49 del 2014. Y en su caso también las preexistencias. Recuerden, yo sostengo mucho la cuestión de la preexistencia, que tengan en cuenta la resolución 37 del 2010, porque muchas veces se, excluye a la situación de los siniestrados aduciendo la preexistencia, cuando en realidad no se le han hecho exámenes periódicos al trabajadora, ¿sí? Así que, y eso conculca, digamos, con la resolución 37 de 2010. Bueno, ¿qué nos dice el artículo 4 de esta resolución? Que el médico de la comisión médica, tras el informe de valoración de daño, debe dejar debida constancia respecto a la propuesta del acuerdo, ¿sí? Y el artículo 5 nos señala que si los extremos no fueran debidamente acreditados, el galeno dispondrá el cierre de las actuaciones y procederá a dar inicio al trámite de la determinación de la incapacidad. Bien. Bueno, una vez que cesa la incapacidad temporaria, sin secuelas incapacitantes, incapacitante lo dice el artículo 7, el siniestrado o siniestrada que inicie el trámite por divergencia en la determinación de incapacidad, esto lo establece la resolución 298, el artículo 3, dice que se procederá a elevar las actuaciones en forma directa al servicio de homologación y en todo caso se dispondrá la audiencia. Bien. Y acá tenemos 3 tipos de situaciones ante la audiencia de homologación que establece el artículo 8 de esta resolución 2021. ¿Qué dice? Mediante dicha audiencia, el servicio... perdón, ¿se está escuchando bien? ¿Se entiende más o menos? Sandra, que te estoy viendo, ¿se escucha bien? Bárbaro. Sí, se escucha muy bajo, doctor. Muy bien, muy bien. Muy bajo, doctor. Ah, bueno. Trataré de elevar un poco más la voz. Bueno, el artículo 8 de la resolución 2021
establece 3 situaciones, ¿sí?, que puede pasar. Dice, bueno, según la libre elección del siniestrado. Acá no lo digamos, divide, como lo pongo yo, A, B y C, ¿sí? Esto lo hago yo como para que se entienda un poco más. Se puede acordar una compensación económica con la RT. Esto es cuando, digamos, recuerden, hay una incapacidad, digamos, el cese de la incapacidad temporaria. Puede haber un ofrecimiento por parte de la aseguradora de riesgo de trabajo a los fines de que no se continúe en una instancia legal. Se puede también requerir el agotamiento de la instancia administrativa y en todo caso cerrarse el acto y ahí tener la vía expeditiva, el trabajador, la trabajadora. O si no, también lo que se puede hacer es solicitar la revisión médica conforme el 6 de la resolución 298. ¿Sí? Yo igual después, si quieren, les paso el power para que ustedes lo tengan un poco más claro. Bueno, vamos al inciso A, vamos a la primera de las 3 características, que es la compensación económica. Esto lo señala el artículo 9 y dice que si las partes acuerdan una compensación económica, se presta la conformidad, obviamente para que esto tenga entidad de cosa juzgada, ¿sí?, conforme el 4 de la 26773, y miren lo que fija y establece el artículo 9, que dice que el valor de la compensación económica en ningún caso puede superar el monto equivalente al 5%. Bueno, yo acá ya les traduje, digamos, cuánto es el 5% conforme la última resolución, la 1522, que es de 306.166 pesos, ¿sí? El 1%, digamos, el valor mínimo hoy, conforme la resolución 15, es de 60.000 pesos. Un poco más de 60.000 pesos. Aquí ustedes lo que hacen es multiplicar el valor mínimo, digamos, del piso mínimo, por ejemplo, por 5. Entonces ahí verán que no puede superar los 306.000 pesos en los casos de accidente in itinere. Recuerden el fallo Expósito y el fallo Páez, donde la Corte señala que no corresponde abonar un 20% conforme al artículo 3 de la ley 26.773 ante los accidentes in itinere, ¿sí? Recuerden el fallo Expósito del 2016 de la Corte. Bueno, y ante accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, yo aquí, ¿qué hice? Le adicioné el 20% del artículo 3 de la 26.773, por ende, no podrá superar esta compensación económica de 367.400 pesos. Ojo, mientras yo le estoy dando la charla, yo digo, esto es inconstitucional, porque si a mí la RT me quiere pagar 500.000 pesos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué, digamos, interfiere en todo caso ahí un ente estatal ante situaciones de relaciones privadas? ¿Sí? Pero nada, bueno, eso es para analizarlo si ustedes quieren con mayor profundidad, aunque igualmente creo que si la compañía, la RT le ofrece 10 pesos va a ser mucho, porque ustedes saben muy bien que esto lo vengo hablando con Reinaldo Gross, el abogado del caso Espoltore, cada día se torna más, cada día el trabajador está perdiendo más derechos, el trabajadora pierde más derechos, hay un cercenamiento, tanto en la justicia como en las normas, donde cada vez, si bien hay un indubio pro operario, si bien hay ante la duda el juez debe beneficiar al trabajador, donde cada vez los derechos van siendo restringidos, restrictivos, ¿sí? Así que bueno, nada, ojalá le puedan ofrecer estos montos las compañías de seguro, pero lo veo difícil porque se está especulando mucho con el tiempo. La justicia nacional y provincial está padeciendo una crisis muy severa. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires están faltando 50 jueces. Y muchos muy buenos jueces que tenemos están concursando para ir a la justicia nacional, que paga el doble de lo que los sueldos que pagan acá. No solamente jueces tenemos problemas con funcionarios, tenemos problemas con oficiales notificadores, tenemos problemas con la tasa de interés. Vean que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires la tasa de interés es de un 37.5 anual y en Mendoza es 85%.
Vean ustedes también por qué se modifica con la 27348 la posibilidad de litigar no ya desde el domicilio de la aseguradora, sino que ya no se puede litigar en base al domicilio de la aseguradora, sino del domicilio del trabajador o del lugar de prestación de tareas, ¿verdad? Así que, bueno, son cosas que hay que ir analizando para ver cómo se van perdiendo derechos, digamos, los siniestrados, y que esto trae aparejado una pérdida también en nuestras remuneraciones. Ustedes vean por qué está prohibido el pacto de cuotalitis. Si nosotros acordamos con nuestro cliente, hay un fallo en San Isidro, si nosotros acordamos con nuestro cliente que está con plena capacidad laboral, jurídica, ¿por qué está prohibido eso? Todo es para desincentivar, digamos, nuestra especialización como laboralistas, ¿sí? Así, claro, después los trabajadores y trabajadoras no tienen, digamos, quien los defienda, y de esa manera que los exploten con mejor, digamos. No quiero politizar más la situación, pero bueno, ustedes se darán cuenta por qué yo doy estas charlas y por qué, digamos, colaboro en entidades como Abogados Unidos, donde una de las reivindicaciones nuestras es la justicia social. Bueno, esta es la resolución 1522, vean, donde los importes mínimos es de 6.123.338, o sea, esto es una incapacidad del 100%, si ustedes lo dividen por 100 le va a dar 61.233,40 el punto de incapacidad, y a eso, si lo multiplican por 5, les va a dar 306.166. Si en septiembre, no sé, se eleva a 7 millones, bueno, ahí ustedes tendrán que multiplicar por el punto de incapacidad que corresponda, ¿sí? Esperemos que, bueno, la pandemia obviamente concluya, y esperemos que, digamos, esta resolución, bueno, se modifique también, porque, bueno, también es interesante la presencialidad, ¿verdad? Bueno, a los 5 días de que persista preacuerdo, compensación económica, se homologa y se deja constancia del cese, digamos, de la incapacidad laboral transitoria sin secuela, y, y se efectúa el acuerdo, se efectúa la compensación económica. Bueno, como les comentaba anteriormente, este acto tiene entidad de cosa juzgada, artículo 4 de la 26773 y 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. No quiero seguir profundizando ciertas cosas porque, como ustedes verán, cada expresión uno puede sugerirle la inconstitucionalidad. Por ejemplo, el fallo Vera Isabel con Fisco, de la Suprema Corte, no es que declara la inconstitucionalidad, porque la inconstitucionalidad del 4 de la 26773 ya lo había dicho el Tribunal de La Plata, el 4 de La Plata. Lo que hace la doctora Hilda Kogan, digamos, jueza de la Suprema Corte, que después lo acompañan, digamos, en sus votos los demás magistrados, le rechaza el recurso extraordinario que plantea el fisco y justifica, digamos, el pronunciamiento de la instancia anterior del Tribunal de Trabajo, señalando y sosteniendo, digamos, esta inconstitucionalidad, digamos, el artículo 4 de la 26773. Muy interesante ese fallo, les recomiendo Vera Isabel con Fisco, ¿sí? Como así también le recomiendo, bueno, obviamente que accedan a mi grupo de jurisprudencia laboral argentina. ¿Por qué? Porque allí hay tres fallos de colegas que fueron a la comisión médica, cobraron en comisión médica, estoy hablando después de la ley 27348, e igualmente litigaron, ¿sí? Uno de ellos es el caso Fernández con S con prevención, del Tribunal 4 de La Plata. El otro es Hartman, del Tribunal 2 de Mar del Plata. Y el otro es Yasky, no Hugo, Yasky, véanlo así. Creo que es con S, Yatsky, del Tribunal 2 de La Matanza. Así que después, si quieren, se los paso. Pero, ¿por qué planteo esto? Vean, porque tenemos acá una resolución, vamos a decir, ministerial, y que se retrotrae a una ley, pero la Suprema Corte declara la inconstitucionalidad de la ley.
¿Por qué? Por conculcar con el principio de progresividad. La 26773 conculca con el principio de progresividad. ¿Por qué conculca con el principio de progresividad? Porque la 9688, perdón, la primera ley de riesgo de trabajo del año 15, establecía la opción excluyente, una u otra. La 24028 estableció también la opción excluyente. O sea, si elijo un tipo de reparación, por ejemplo sistémico, ya debo dejar de lado otro tipo de reparación, que sería en este caso, por ejemplo, reparación integral. Ahora, la 24557 no planteó la opción excluyente. Planteó en el 39.1 la imposibilidad de ir contra el empleador ante acción civil. Pero, ¿qué pasa? Después surge el fallo Aquino, el 21 de septiembre de 2004, que otorgó la inconstitucionalidad del 39.1. Y encima el 39.1 hoy está derogado. Por ende, vean qué hermoso que es el derecho y qué hermoso, digamos, seguir como un juego armónico. La implementación de la 26773 no puede proseguir esa opcionalidad porque lo corta la 24557. Por eso le digo, es interesante que lean jurisprudencia y más interesante es que lean el fallo Vera Isabel Confisco, ¿sí? Así que bueno, nada, vamos a decir que esta resolución dice que, bueno, una vez que se efectúa, digamos, la compensación, ya tiene carácter de cosa jugada, pero ustedes verán después lo que tienen que hacer, si quieren seguir litigando. Bueno, la segunda situación es cuando él o la siniestrada puede solicitar el agotamiento de la instancia. ¿Sí? Bueno, se elabora un acta, dejando constancia de la acción ejercida, y bueno, el agente, digamos, de la comisión médica remite las actuaciones al titular de servicio de homologación para que efectúe el acto de clausura del procedimiento, y de esa manera ustedes tienen ya directamente la vía expeditiva para recurrir, conforme al artículo 2 de la 27348, que recuerden que son 15 días, en provincia de Buenos Aires son 90 días, recuerden que tienen el 2J, y pueden directamente ir bajo acción ordinaria, o sea, una acción amplia, no en relación, como establece el artículo 2 de la 27348, pero así también recuerden que no solamente son ni 15 ni 90 días, o al menos ya hay fallos que en un juego armónico del artículo 31 de la Constitución Nacional, del 258 de la Ley de Contrato de Trabajo, han planteado la inconstitucionalidad, digamos, del término prescriptivo, que establecen 15 días o 90 días, y obviamente eleva a 2 años, conforme el 258 o en todo caso el 44 de la Ley de Riesgo de Trabajo, ¿sí? Así que nada, tengan en cuenta esas situaciones también. Y finalmente tenemos la tercera situación, que es la audiencia presencial. Pero ojo que la audiencia presencial todavía no la tenemos. Vamos a ver ahora, vamos a pedirle permiso al médico de la comisión médica, que como dice el presidente de mi colegio, Eduardo Reider, es el juez, digamos, no tiene más potestades que un juez. Vean ustedes, colegas, la 24557, si ustedes recuerdan, nos trasladaba al fuero federal. ¿Se acuerdan? Con el artículo 46. La 26773, 17, que era el artículo, nos trasladaba al fuero civil. Cuando surge la 27348, yo dije, bueno, por fin, ahora sí, va a entender la competencia el fuero laboral. No. O sea, entiende la competencia el fuero laboral, pero previo ir a la comisión médica. O sea, otro filtro. Bueno, una vez que nos adaptamos a ir a la comisión médica, ahora dicen con esta resolución 2021, no, bueno, no, mire, espere que el médico, vamos a ver si lo puede atender. Aunque sea para hablar, para verlo, no decirle, doctor, mire, no le va a preguntar esto, no le va a preguntar lo otro, no le va a preguntar a ver si la RT dio cumplimiento con la resolución, por ejemplo, 37 del 2010. No. Entonces, bueno, vean esta situación. Todavía no llegamos a eso de que el médico va a atender en una posibilidad a nuestro cliente, al siniestrado, ¿no? Y sí queda claro con esta resolución
que por supuesto se puede prescindir de la celebración de la audiencia médica presencial, como así también de que el médico le prescriba exámenes, digamos, médicos, físicos y demás. Bueno, la justificación es que igual el médico, por supuesto la comisión médica, tiene que efectuar un informe técnico médico, ¿sí?, debidamente fundado, el cual se debe notificar a ambas partes. Bien, ¿qué más? El artículo 12, si el siniestrado solicita la intervención médica, vean ustedes, se elevan las actuaciones al galeno, al médico de la comisión médica. Bien, vamos a ver que por fin lo va a ver el médico, ¿sí? Previo a ello, vean ustedes, la potestad que tiene el médico, ¿no? El médico de la comisión médica, digo, previo a ello, ¿y saben por qué me detengo en estas cuestiones, estimados colegas? Porque nos van sacando las potestades como letrados. O sea, ya es como que, digamos, se eleva todo a los galenos. Voy a hacer un poquitito de historia nomás. Ustedes saben que la 24557 fue suscrita por un contador. ¿Qué tema, no? Y ahora fíjense ustedes, se le está dando altas potestades a los galenos. A ver si el galeno se digna, si el médico de la comisión médica se digna a poder revisar a nuestro siniestrado. ¿Y qué tenemos aquí? Tres situaciones diferentes. El artículo 13 de la 2021 señala, esto es lo mismo, A, B y C lo separo yo, para que tengamos en claro, que no hace falta, digamos, comparecer si con las pruebas documentales ya se justifica, vamos a poner en todo caso la expedición de lo que diga el galeno, el rechazo, perdonen quizás mi prejuicio, de muchas veces las patologías profesionales o los porcentuales incapacitantes ante siniestros. En segundo lugar, también el médico podrá eximirse o podrá prescindir de la audiencia médica cuando la RTA ya dice motivado un rechazo en la naturaleza no laboral del accidente y el secretario técnico letrado determina el carácter laboral de tal suceso siniestral. Y en tercer caso, cuando se determine el carácter no laboral de tal evento. O sea, vean ustedes que ¿cuándo lo va a atender el médico a nuestro siniestrado? Pero bueno. Bien. ¿Qué debe tener el informe técnico médico? Para que tenga obviamente cierta validez. Y acá le señala, digamos, todos los requisitos, ¿no? Y eso lo establece el artículo 14. La identificación de las patologías derivadas de la contingencia, los datos positivos o de interés de las actuaciones médicas, resultado en todo caso de los estudios médicos, solicitud de realización de estudios o con diagnósticos complementarios, bueno, sustanciar la producción probatoria cuando sea conducente, y cualquier otro tipo de diligencia que considere, digamos, el galeno. Entonces, bueno, nada, debe concluir con el informe técnico médico, resolver la requisitoria para la celebración de una audiencia médica presencial, ¿sí? En caso de prescindir de la audiencia médica, debe dejar constancia expresa de los motivos. Mire, yo les comento, yo trabajé 13 años en una obra social, ¿y qué pasa? ¿Qué puede pasar cuando el médico no ve al paciente, al siniestrado? ¿Lo hará realmente el médico, todo ese informe? No lo sé, lo dejo como una inquietud, ¿sí? Entonces, bueno, vean ustedes cómo peyorativamente se van perdiendo, digamos, derechos, se van cercenando un montón de situaciones. Bien, cuando sea viable la celebración de la audiencia médica en forma virtual, también debe dejar constancia, ¿sí? O sea, o no lo atiendo, o lo atiendo de manera virtual. Qué bárbaro. Las partes pueden ofrecer pruebas, tienen 5 días, dice después la notificación del informe técnico médico que motiva la exclusión de la audiencia presencial. O sea, ya ni siquiera habría casi posibilidad de pelear llevando nosotros un médico de parte. Muchas veces me pasa que ante determinados tipos de siniestros que sé
que lo van a tomar, por ejemplo, un siniestro in itinere, que no puede cuestionarse, vamos a decir, la situación, y que sí que me van a cuestionar el porcentual de incapacidad, yo llevo un médico de parte, ¿sí? En este caso, o sea, ni siquiera tampoco. O sea, va a ser lo que diga el médico, ¿no? No va a haber posibilidad de al menos conversar con un igual a él, o sea, con un médico médica, sino que, bueno, lo que el médico diga, bueno, después es palabra santa. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta bien? Y no se puede observar, no se puede impugnar esa pericia como si se puede hacer, digamos, en un juicio. Se van dando cuenta de toda esta situación, ¿no? Bueno, las aseguradoras de riesgo de trabajo tienen 30 días contados a partir del día siguiente al cese de la incapacidad temporaria o de la finalización del tratamiento. Antes era 20, ahora son 30. Y esto tiene efecto retroactivo, recuerden la resolución 2021. ¿Sí? Artículo 17 dice que para presentar el trámite para homologar la propuesta del acuerdo, claro, para presentar, o sea, son 30 días para presentar el trámite para homologar la propuesta de acuerdo. 30 días también para determinar la incapacidad laboral resultante de la contingencia siniestral. Qué complejo, ¿no? Todo este proceso. Se van dando cuenta. El informe de valoración del daño, lo señala el artículo 23. Ya estamos terminando con esta resolución. Igual ahora vamos a algo más complejo que es el COVID. Bueno, recibí la solicitud de intervención, se elevan las actuaciones a ver si el galeno se digna, digamos, a efectuar todo este informe, ¿sí? Y el informe, digamos, debe contener identificación de las patologías, datos, digamos, del análisis de médico, el resultado de los estudios, acreditar el grado de incapacidad, ¿sí? Conforme los baremos, recuerden, acá no les van a dar, por ejemplo, cuestiones de otros tipos de baremo, altura renal, y Castex. Recuerden siempre que cuando ustedes van a ir a la comisión médica, tienen que ir o medianamente ver o saber que va a ser con un baremo del año 96, ¿sí? Con un baremo que, si las cuentas no me fallan, tiene ya 26 años, y solamente se actualizó con el decreto 49 del 2014, nada más. O sea que ya no se contempla el estrés, no se contempla una serie de patologías que actualmente pueden padecer los trabajadores, trabajadoras en nuestro país. Bueno, y también tiene que constar en caso de que haya las preexistencias. Bien, plazos. Dentro de los 3 días de emitido el informe de valoración del daño, se debe notificar a las partes, citarla a una audiencia, siempre recuerdo una audiencia mínima de 3 días, y en caso de que no se verifique el agotamiento de las instancias terapéuticas, se dispondrá el cierre de las actuaciones. El 22 nos dice que esta resolución se aplica a todas, esto no lo puse en rojo, mira, importante, a todas las actuaciones en trámite ante la comisión médica donde todavía no se cumplió el acto procesal de la audiencia médica presencial. O sea que si ustedes ingresaron trámites, no sé, el año pasado y todavía no le dieron fecha de audiencia médica, se va a aplicar esto. Se puede aplicar la resolución 2021. Bien, ahora voy a normativa COVID. Espero que más o menos se haya entendido la resolución expresada anteriormente. Es cuestión de leer, colegas. Es cuestión de leer el procedimiento, en todo caso lo leen varias veces. Pero sí, obvio, puedo entenderlos que digan, bueno, la pucha, cuánta complejidad, cada vez peor. Bueno, normativa COVID. Miren, ustedes buscan en argentina.gov.ar, buscan normativa COVID, y si quieren pueden imprimir toda la normativa, que son 129 hojas. Ahí van a tener leyes, decretos, resoluciones ministeriales, ¿sí? De toda la normativa, digamos, desde el año 2020 ahora. Recuerden, antes de hablar, digamos, del decreto 367, que hay actividades, digamos, fundamentales
A ver, acá me dice que saque una ventana. No sé. Hay actividades esenciales. Por eso, antes de abordar el decreto 367, es dable que ustedes tengan en cuenta el artículo 6 del decreto 297 del 2020, el que contenía cuáles eran las actividades esenciales. ¿Sí? Bueno, acá me están comiendo un mate, así que permiso. Es fundamental el personal de salud, tener en cuenta el personal de salud y de las fuerzas de seguridad. Pero yo acá, digamos, no sé si quieren sacar una foto, o les refiero las 20, creo, actividades esenciales que consideró en su momento el decreto 397. ¿Sí? Personal diplomático, personal que deba asistir a otras personas con discapacidad. Bueno, esto fue lo que inicialmente señalaba este decreto. Ahora vamos a ir específicamente a cómo se puede reclamar digamos, el COVID como una enfermedad profesional no listada y en la cual se da una presunción a el servicio de los trabajadores de la salud y de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Bueno, vean que acá también, por ejemplo, el decreto 297 hablaba de personal de supermercados mayoristas y minoristas, de telecomunicaciones, recolectores de basura, ¿sí? Bien. Empleados de correo, vigilancia. Bien. Bueno, vamos al decreto 367, que fue emitido el 13 de abril del 2020. El artículo 1 consideraba al COVID presuntamente una enfermedad de carácter profesional no listada. Esto, recuerden que enfermedad no listada lo señala el artículo 6, apartado 2, inciso B de la Ley de Riesgo de Trabajo, la 24.557, ¿sí? Que en su clasificación establece que serán igualmente consideradas enfermedades profesionales aquellas que en caso concreto la Comisión Médica Central determine. Obviamente, bueno, ahí se debe especificar y debe justificar el nexo de causalidad de la patología profesional, por supuesto, no listada, en relación al trabajo. Bueno, eso lo establece el artículo 6, apartado 2, inciso B de la 24.557. Nada, esto es la transcripción de dicho apartado para refrescar un poquito que la Comisión Médica Central es la encargada, digamos, de determinar esta situación, ¿sí? Lo mismo lo va a hacer con el tema del COVID. Y también refería, digamos, el decreto 367, en el artículo 2, que no pueden rechazar la cobertura, que deberán adoptar todos los recaudos necesarios y brindar las prestaciones que correspondan, conforme al artículo 20. Bueno, esto después fue bastante discutible, las compañías de seguros no querían brindar, había que hacer amparo. Bueno. La Comisión Médica del artículo 3 señala, del decreto 367, señala que es la Comisión Médica la encargada de confirmar esta presunción digamos, de la enfermedad profesional no listada, ¿sí? Por COVID, que era la que, nada, debía establecer el nexo de causalidad directo e inmediato de la enfermedad denunciada, un poco como refiere el artículo 6 de la Ley de Riesgo de Trabajo, ¿no? En su parte pertinente. La Comisión Médica Central, ojo que acá es algo interesante, vean esto. La Comisión Médica Central puede invertir la carga de la prueba de la relación de causalidad a favor del trabajador, pero ¿cuándo? Cuando se constate un número relevante de infectados por COVID en actividades realizadas en un establecimiento que tuvieran, digamos, cercanía o posible contacto. Y esto no necesariamente tienen que ser actividades esenciales. Se supone que si eran actividades esenciales, eran los que podían trabajar. Porque me han preguntado, bueno, pero si no es una actividad esencial, ¿se puede otorgar? A ver, no es culpa del trabajador que obligaron a ir a trabajar y que, digamos, no esté dentro del decreto 297, artículo 6, que no esté ahí, digamos, en esa
clasificación como actividad, digamos, esencial. Así que bueno, y en este caso vean que la comisión puede invertir la carga de la prueba. Esto me hace acordar como los fallos, digamos, de discriminación, pelejero y demás, donde ahí es el que está en mejor situación de demostrar lo que uno acusa. Bien. El artículo 4 habla específicamente de los trabajadores de la salud, ¿sí? Que dice que se van a considerar que el SARS, el COVID, va a guardar relación de causalidad directa e inmediata con su trabajo, ¿sí? Salvo, bueno, por supuesto que se demuestre lo contrario. Y vean ustedes que esta presunción va a regir 60 días posterior a la finalización de la emergencia pública. La emergencia pública, atento al decreto 886 del 2021, finaliza el 30 de junio del 2020. Por ende, va a finalizar el 30 o 31 de agosto o 29 de agosto, bueno, si queremos ser demasiado detallistas o pulcros, digamos, en la cuenta, pero vamos a decir que esto va a terminar el 31 de agosto, la presunción de los trabajadores de la salud que han adquirido COVID. ¿Sí? Ahora le voy a referir, digamos, algunas modificaciones. El decreto 875 del 2020 modifica el artículo 4, el artículo 34, perdón, donde dice que, bueno, en los casos de trabajadora y trabajador de la salud y de miembros de fuerzas policiales federales y provinciales que cumplan servicio efectivo, la enfermedad se considerará presuntivamente de carácter profesional no listada, y será la Comisión Médica Central la que deberá entender la contingencia y que va a guardar relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada. Así que bueno, atenti porque es importante tener en cuenta estas resoluciones, porque bueno, han habido muchísimos, miles de casos de COVID, así que ustedes ahí tienen también posibilidades después de poder hacer algún tipo de reclamo ante la Comisión Médica para que se eleve a la Comisión Médica Central. O sea, el tema es así: ustedes estén en cualquier parte del país, lo hacen en la Comisión Médica del domicilio, atenti con esto, acá va a ser solo del domicilio que figura en el documento del trabajador, solo ese, ¿sí? Y después será la Comisión Médica la encargada de remitir a la Comisión Médica Central, para que se expida acerca de toda esta situación. Bueno, el decreto 39, que es un decreto, bueno, que señala también bueno, la prohibición y también las indemnizaciones, en su artículo 7 también, plantea que donde, digamos, se va a incluir los trabajadores que son los que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular. Esto de lugares habituales, a ver, es relativo, porque si a una enfermera la tuvieron que mandar a otro lado, a un médico a otro lado, porque había, por ejemplo, en un organismo público, porque, no sé, fallecieron 5 médicos o 5 enfermeras, bueno, igual, o sea, y aunque no fuesen los lugares habituales, que fueran los lugares, digamos, excepcionales, igual debe proceder también esta presunción, ¿sí? También, bueno, cuando se trate de trabajadores de salud y de miembros de fuerzas de seguridad que cumplan servicio efectivo, dice lo mismo: la contingencia guarda la acción de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre lo contrario, la inexistencia, digamos, de determinadas situaciones. Bien. Y vamos a la resolución más importante para aquellos que tengan casos de siniestradas por COVID. Esta resolución, que es la vigente, fue, digamos, emitida el 12 de marzo del 2021, y establece cómo se debe hacer la denuncia de la contingencia, ¿sí? Por ejemplo, una de las situaciones fundamentales es que tienen que presentar lo que se dice el REFES. El REFES es el Registro Federal de Establecimientos de Salud. La mayoría de las instituciones sanitarias, digamos, lo expiden, pero pregunten eso, ¿no? Si al siniestrado o siniestrada, bueno, mire, me tiene que traer el Registro Federal de Establecimientos de Salud con el resultado positivo de COVID. Después, como siempre recomiendo a los colegas, ya esto más procedimental,
hagan, digamos, una especie de mini demanda, porque eso también les va a servir, en caso de que se lo rechacen, ya directamente como para ampliar y introducirlo en la justicia. Y vean que precisamente tiene que haber una especie de mini demanda. ¿Por qué? Porque el apartado 2 les indica que ustedes tienen que describir los puestos de trabajo, las funciones, las tareas que hacen, digamos, que han hecho estos siniestrados, el horario de trabajo, los días, y vean ustedes también entre los 3 y 14 días previos a la primera manifestación de síntomas, ¿sí? O sea, dónde estaban, cuáles eran el puesto de trabajo. Bueno, por supuesto recomiendo que ofrezcan prueba testimonial ante ello. La constancia del empleador, ¿sí? Ustedes tienen que pedirle a sus clientes constancia que otorgada por el empleador, de que trabajó en una especie de certificado de trabajo también, ¿no? Y en caso, bueno, de que el trabajador no manifestara síntomas, deberá acreditar la prestación efectiva de las tareas en las jornadas previas. Bien. Admisibilidad de la denuncia. El artículo 2 señala también que se podrá dirimir esta controversia de admitir o no la denuncia ante el Departamento de Atención al Público y Gestión de Reclamos, que tiene la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ¿sí? Y que esto tiene que ser resuelto en un plazo máximo de 48 horas. Vean ustedes, mediante la opinión técnica vinculante de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos de la SRT, que obviamente, en caso de silencio, implicará la admisión de la denuncia. Bueno, el procedimiento ante la Comisión Médica Central para la determinación de del carácter profesional del COVID. Verificada, bueno, la denuncia en el REFES, en el registro, digamos, sanitario, se inicia el trámite, puede iniciarlo, digamos, el siniestrado, en caso de fallecimiento por COVID, el siniestrado derechohabientes y apoderados. Y también, bueno, lo puede iniciar la aseguradora de riesgo de trabajo pertinente ante el fallecimiento, digamos, del siniestrado por COVID, ¿sí? Y como les comentaba anteriormente, se inicia a través de la mesa de entrada de la comisión médica jurisdiccional correspondiente al domicilio del trabajador. Esto es importante, domicilio del trabajador. O sea, ya no es ni el lugar de prestación de tareas, ni del lugar de efectiva. O sea, esto es domicilio del trabajador, ¿sí? Yo me tocó un caso que el trabajador es de zona sur y trabaja acá en zona este. No va. Tiene que ser en la comisión médica de zona sur. Muy bien. Y estos son los requisitos que se debe presentar. Volvemos a reiterar, bueno, la descripción del puesto de trabajo, el horario, actividad, el fundamento de la relación de causalidad directa e inmediata, ¿sí? Acá no especifica si, digamos, lo debe hacer un galeno, si lo tienen mejor, si no. Recuerden la presunción, digamos, ¿no? Si son trabajadores de la actividad sanitaria o de seguridad pública, hay una presunción. Bueno, después los requisitos, estos dos requisitos que se pide para todo tipo de inicio de trámite en comisión médica: DNI del siniestrado o siniestrada, DNI y matrícula nuestras, ¿sí? Bueno, en todo caso, por supuesto, la carta de poder, la declaración jurada del empleador, la historia clínica de la enfermedad COVID, si ha recibido tratamiento médico, digamos, paciente, sea por obra social o instituciones públicas o privadas, constancia de alta médica o acta de función, en todo caso. Más, bueno, la justificación, la documentación que puedan sumar, digamos, para que justifique la patología laboral. Bueno, esto lo voy a pasar porque, bueno, por ahí si hay algún, digamos, colega de RT, no me odie. Bueno, pero igual ya calculo que ya sabrá cuáles son, de qué manera proceder para denunciar COVID. Bueno, de hecho, de toda la presentación, se ha trasladado a la parte contraria, ¿sí? A través de ventanilla electrónica por 5 días hábiles. Y recuerden que el silencio de la RT habilita la prosecución de las actuaciones.
es una especie de artículo 57, ¿no?, de la Ley de Contrato de Trabajo ante el silencio. Bueno, intervención de la Comisión Médica Central. Luego ya, digamos, de haber sido evacuado el traslado, o vencido el plazo en todo caso, la Comisión Médica lo eleva, la Comisión Médica Jurisdiccional lo eleva a la Comisión Médica Central, ¿sí? Por supuesto, para que examine y en todo caso se expida acerca de la causalidad entre la enfermedad y la ejecución del trabajo. Si se confirma que es COVID y laboral, digamos, se prescinde de la audiencia médica, salvo que, por supuesto, su señoría, el médico, determine lo contrario. Bueno, una vez que la comisión procede a efectuar el dictamen, se toma 30 días hábiles administrativos para expedirse acerca del carácter profesional de tal patología. Bueno, ahí nos señala, digamos, el articulado que debe estar fundamentado con rigor científico y apego a las normativas vigentes. El secretario técnico letrado es quien se va a expedir acerca de la legalidad, ¿sí? O sea, tenemos por un lado la cuestión técnico-médico y obviamente por otro lado la cuestión legal. Puede la comisión médica, en todo caso, ordenar medidas para mejor proveer, podrá seguramente solicitar estudios. Se puede, digamos, tomar un plazo de 15 días de prórroga, justificados, por supuesto. En otras charlas, colegas me preguntan acerca, digamos, de patologías relacionadas con el COVID, no sé, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca. Tengamos en cuenta que esto es algo novedoso, que ni siquiera hay, yo hablo con muchos médicos, y no hay tampoco, vamos a decir, la certidumbre exacta de todo lo que genera esta patología, esta pandemia, digamos, el COVID, ¿sí? Así que muchas situaciones posiblemente no estén abordadas científicamente o no se ha llegado todavía a un resultado certero de toda la consecuencia que puede traer aparejado el COVID. Hay estudios digamos, en España, en países europeos, pero bueno, nada, los comento esto porque nadie tiene la pócima mágica de que, bueno, ante tal evento puede pasar tal cosa, o le dan una respuesta, digamos, positiva o negativa, ¿sí? En esta situación se va a tener que particularizar a cada siniestrado, el cual, por supuesto, recomiendo ustedes tengan, digamos, el atento asesoramiento de un profesional que los puede ir, de un profesional de la salud, por supuesto, que los puede ir guiando, ¿sí? Esto obviamente es nuevo para todos, si bien hay normas legales, por supuesto, hay patologías o postdiagnóstico COVID que todavía no se está en estudio. Bien, vamos a los recursos administrativos. El artículo 7 nos indica que se tienen 3 días, una vez que, digamos, la Comisión Médica Central notifica el dictamen, para que nosotros podamos plantear una, digamos, aclaratoria, para rectificar errores materiales o formales. También tenemos 3 días para plantear, en todo caso, una revocatoria del dictamen, ¿sí?, por considerar contradictorio entre la fundamentación y la conclusión. Y, digamos, igualmente tengan en cuenta que, si bien la Comisión Médica debe resolver en el plazo de 3 días, de presentado, digamos, algún tipo de estos recursos administrativos, no interrumpe ello el plazo para la apelación, ¿sí? Que recuerden, bueno, lo que diga, digamos, lo que establezca la Comisión Médica Central será recurrible, así como establece el artículo 2 de la 27348, bueno, ante las instancias de los tribunales de trabajo, ¿sí? Si es capital federal, se tendrá que hacer ante la Cámara Nacional de Apelaciones; si es en la provincia de Buenos Aires, ante el Tribunal de Trabajo; si es en el interior del país, ante la instancia no inferior, digamos, no la primera instancia, sino, por ejemplo, la Cámara Civil, Comercial, de Minería, Laboral, de la provincia que sea. Tienen 15 días para, digamos, interponer un recurso de apelación, 15 días administrativos. Así que, bueno, para que puedan... Igualmente, bueno,
si bien como yo les comenté y decía ahí la resolución 15 días, recuerden siempre también, si se les pasa el tiempo, de plantear la inconstitucionalidad. O sea, ustedes nunca se queden quietos y tampoco de manera sumisa respetan tales normativas cuando son resoluciones ministeriales. Y recuerden que ustedes tienen, por supuesto, decretos, leyes, jurisprudencia y la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, a ver, una resolución no me puede impedir a mí que me da 3 días o 5 días o 15 días. No puede conculcar, no puede ir en contra, vamos a decir, de lo que establece el 258 de la Ley de Contrato de Trabajo, del 44 de la Ley de Riesgo de Trabajo, ¿sí? Nada, vean la posibilidad de ustedes de lucubrar. Hay jurisprudencia ya que avala, digamos, esta situación, de colegas por ahí ya más experimentados que han pensado. Por ejemplo, el doctor Schick tiene ya en el fallo Brienza de la Sala 4 el planteo de inconstitucionalidad del término prescriptivo, digamos, de 15 días. Él presentó 8 meses después de que se expidiera la comisión médica y le dio lugar. Bueno, primero en todo caso el juzgado y después la sala 4. Fallo Brienza, recuerden. Bueno, el artículo 9, vamos a lo que nos interesa también a nosotros, porque si no también tanto que estudiamos y para qué. Señala que se debe contar con patrocinio letrado, desde la primera presentación, por supuesto. Yo en esto les recomiendo, yo he escrito, digamos, en Rubinsal, todavía no me lo publicaron, el tema de honorarios. Tengan en cuenta ustedes que hay valores mínimos por la actuación nuestra, sea en instancia administrativa, sea en instancia judicial. Digo esto ¿por qué? Porque por ahí muchas veces los acuerdos son de valores un poco exiguos, no sé, 100.000 pesos, supongamos, para el trabajador. Claro, y ustedes por ahí le quieren pagar el 5%. La provincia de Buenos Aires tiene, digamos, ya, hay una resolución que emitió la provincia de Buenos Aires de que pagar solamente el 5% ante acuerdos. Y ustedes ahí se contrapone con la ley de honorarios, por ejemplo, que la ley de honorarios en la provincia de Buenos Aires es de mínimo de 7 IUs. Entonces estamos hablando de 25.000 pesos más o menos. ¿Sí? Porque vean o multiplican el valor IUS por 7. Lo mismo pasa en Nación, con el UMA, y seguramente debe pasar en otras provincias con, digamos, sus respectivas leyes de honorarios. Vean cuánto es el mínimo. Entonces no se queden con que, bueno, me pagan el 5, me pagan el 10, porque ustedes deben cobrar un mínimo por su actuación, sea administrativa o sea judicial. ¿Sí? Bueno, el letrado, ante, digamos, la intervención administrativa, debe acreditar matrícula profesional vigente. Tengan en cuenta eso, porque por ahí hay algunos colegios que establecen un vencimiento en sus credenciales, y eso ya, digamos, por ahí los va a perjudicar o les va a impedir que ustedes puedan efectuar la tramitación administrativa pertinente. ¿Sí? Deben constituir domicilio electrónico, el que obviamente allí se efectuarán las notificaciones de cada actuación que se realice en la comisión médica. Los plazos, tengan en cuenta que se computan en días hábiles administrativos y a partir del siguiente la notificación. Bien, bueno, con esto concluimos. Por supuesto que es una pequeña charla. Como ustedes verán, yo la semana pasada iba a dar una charla y ya aumentaron, por ejemplo, los valores. Es decir, el derecho, el que quiera hacer derecho al trabajo, el que quiera hacer daños laborales, el que quiera, digamos, especializarse en esto, tiene que, digamos, ser muy inquieto, tiene que estar permanentemente participando, gracias, en los foros, ¿sí? Porque surgen normativas, leyes, decretos, jurisprudencia de manera permanente. ¿Sí? Hay que actualizarse, colegas, permanentemente. Vean que hay páginas, tanto en argentina.gov.ar, como también en la página de la UART, que es la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, donde salen resoluciones. Y bueno, hay que estar, digamos, ahí permanentemente atentos. ¿Sí? Tengan en cuenta que el artículo 260, ¿no? El pago parcial a cuenta, que no porque uno por ahí acordó en comisión médica, ya listo.
hay ya colegas, me han llamado algunos colegas, doctor, mire, gracias a los fallos que usted pasó, me animé, metí una demanda y me dieron lugar y esto y lo otro. Tengan en cuenta que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Está bien, ahí vamos a, depende del criterio, por supuesto, de los jueces, de decir, bueno, no, esto es cosa juzgada, o esto es derecho irrenunciable. ¿Sí? Así que nada, traten de permanentemente ir actualizándose, que bueno, y tendrán, digamos, en este grupo hermoso que nucleó PAL ASEF, digamos, a una serie de inquietos colegas que vamos a estar siempre escuchándolos, y nada, y pensemos en conjunto, acá nadie tiene digamos, como se llama, la bola de cristal, y no, esto es, digamos, tenemos que pensar entre todos. Lo que sí tengan en cuenta esto, que siempre me gusta referirles, que el trabajador es el sujeto preferente de tutela constitucional. Ustedes sí tienen que saber que ese es el faro. El trabajador es sujeto de... Está bien, a mí me pondrán 50.000 resoluciones, me podrán decir un montón de cosas, pero el trabajador, trabajadoras son los sujetos preferentes de tutela constitucional, y estos son algunos de los fallos que lo establecen, fallos de la Corte. Bisotti, Aquino, Pérez, Aníbal, ¿sí? Con Disco. Recuerden que también tenemos que tener en cuenta la implementación de los tratados internacionales a través de la reforma constitucional que nos instruye el artículo 75, inciso 22. Igualmente, no solamente los tratados internacionales, fallos de la Corte Interamericana que son vinculantes, convenios de la OIT. Anteayer estaba hablando con una gran doctrinaria del derecho laboral argentino, la doctora Raquel Coronel, y hablábamos acerca de un convenio de la OIT que no está ratificado por nuestro país, y ella me decía, Dieguito, fíjate, la conferencia 100 de la OIT, que aunque no esté ratificado en nuestro país tal convenio, igual se debe implementar. Entonces, a ver, nada, tratemos de utilizar todos los recursos jurídicos que tenemos a nuestra disposición. Finalmente, bueno, por si esto fuera poco, recuerden que tenemos 3 principios fundamentales. El principio pro persona, el principio de progresividad. Toda norma siempre tiene que ser en mejoría de la calidad del trabajador, de la persona, no del trabajador, de la persona. A los efectos, bueno, acá extraigo un poco el pensamiento de Cialdino, ¿no? Que es quien, digamos, ha sido la mano redactora de los mejores fallos de nuestra primavera laboral, que fue del 2004 al 2013, el principio de progresividad y el principio de no regresividad. Tengan en cuenta finalmente que, bueno, el salario es el medio por el cual el trabajador se gana la vida, y por lo tanto, ante siniestros también debe, digamos, lograr una mantención para su familia. Les recomiendo leer esos fallos que le dije, Bisotti, Aquino, Pérez, Aníbal, les recomiendo leer AT2, y nada, muchos fallos. Espero que me puedan seguir en Jurisprudencia Laboral Argentina, y si no, ahí les paso mi mail para las consultas y las inquietudes que me puedan hacer. Les agradezco por todo, estoy abierto si quieren alguna consulta, sepan disculparme por tan poco. Gracias.